Creo que tenemos algunas personas de pie todavía, o ya todos se nos sentaron, ya estamos bien. Bien, perfecto, listo, qué bueno. Pues tenemos casa llena hoy y vamos a estar esta mañana en Primera de Corintios, capítulo 12, en los primeros 11 versículos. Yo, como soy un animal de costumbres, voy a leer Nueva Versión Internacional, pero si usted tiene Nueva Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Reina Valera, lo que usted guste, usted puede leer su Biblia y seguir el texto con nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante acerca de las manifestaciones especiales del Espíritu o los dones espirituales. Hace 15 días, Kevin nos dijo aquí a todos que usted estuviera orando por aquellos que iban a estar predicando las siguientes semanas. Así que espero que usted lo haya hecho, porque si no, no se preocupe, si hay gente que estuvo orando ahí, así que alguien oró por lo menos. Yo sé que por lo menos mis pastores oraron, mis papás, mi señora esposa, que ahí mismo se pone a orar por mí para que no diga ninguna danielada, mientras estoy aquí frente a ustedes. Pero bien, así que hoy nuestro texto nos va a hablar acerca de hablar en lenguas, acerca de profecía, acerca de poderes milagrosos, acerca de sanar enfermos y un montón de otras cosas. Así que, ¿qué les parece? ¿Vinieron preparados hoy para un texto como ese? Una cosa que quisiera que todos estemos claros antes de iniciar es de la variedad de pensamientos que existen con respecto a estas cosas de las que vamos a hablar hoy, ¿sí? Solo en estas 4 paredes, entre las personas que están aquí sentadas, pudiésemos tener una diversidad de pensamiento con respecto a estos temas. Por ejemplo, pudiesen haber personas que consideran que estos dones o algunos de estos dones de los que vamos a hablar hoy solo funcionaban para la propagación del Evangelio, en el tanto no existía el Nuevo Testamento. Y resulta que hasta existe una palabra para definir eso y se llama cesacionismo, ¿sí? Alguien podría estar aquí y también pensar que muchas de estas manifestaciones especiales solamente se dan en el contexto de la propagación del Evangelio y de las misiones. Por el otro lado, pudiese haber gente aquí que considera que este es un tema del que deberíamos hablar más, un tema que se debería manifestar más. O por otro lado, pudiera ser que son temas que a usted le ha dado miedo, le ha dado cosita y que entonces los ha guardado ahí, de los que mejor no ha hablado nunca de esa cosa, porque mejor no hablemos de eso. Pero como aquí vamos por nuestra Biblia, versículo a versículo y capítulo a capítulo, nos enfrentamos a lo que cada versículo nos trae. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a su palabra y vemos qué es lo que dice su palabra con respecto a estos temas. Y dejamos claro cuáles son los principios que su palabra dice. Y lo que no deja 100% claro, lo entendemos como un misterio. Y eso no está mal. ¿Ok? Dicho ese corolario, no sé si es un corolario, pero me acordé de matemáticas, de los corolarios. Uno más. Si usted está en un Semilla en Casa y algún teólogo de su Semilla en Casa quiere empezar a explicar aquí un montón de conceptos, usted le recuerda que Daniel dijo el domingo que hay personas que tienen muchas canas en su cabello, que han dedicado su vida a estudiar estos temas y piensan diferente. ¿Ok? Porque lo que vamos a ver son principios fundamentales de los dones por medio del Espíritu Santo. Sí, si usted se pone a ver videos, hay mucha diversidad de pensamiento con respecto a estos temas. Es uno de los temas fundamentales que divide denominaciones hasta el día de hoy. Así que es un tema complejo y por eso vamos a orar al Señor para que nos revele lo que hay en su palabra con respecto a esto. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor.
Damos gracias porque tú eres bueno y has sido bueno con nosotros, Señor, y nos has dejado este regalo hermoso, Señor, de tu palabra, Señor, inspirada por tu Espíritu Santo hace más de 2000 años, Señor, para traer al frente nuestro temas tan vigentes, Señor, para nuestros días, Señor. Hoy pedimos, Padre, que tú nos permitas, Señor, que sea tu palabra y solo tu palabra, Señor, lo que permita que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, Señor, lo que tiene que hablarnos, Padre. Pedimos que tú hagas ese milagro, Señor, esa obra sobrenatural de hablar a nuestros corazones a través de estos textos, Señor, de que tu Espíritu Santo hable a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y pedimos que esta palabra, Señor, produzca fruto en nosotros y un fruto que perdure, Padre. Y esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así que entramos a nuestro texto de hoy. Primera de Corintios 12:1 dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que Pablo viene hablando desde el capítulo 11 y hasta el capítulo 14 de algunas cosas que ocurrían cuando la iglesia en Corinto se reunía, lo que pasaba en estas reuniones. Y si recuerdan, hace 15 días, en el principio del capítulo 11, veíamos como alguna gente ahí se estaba medio charraleando, ¿verdad? Y entonces Pablo les recordaba, oiga, que el pelito, que no sé qué, y Kevin nos hablaba acerca de la modestia. Y después, la semana pasada, entonces Pablo pasaba a otro tema. Resulta que la gente llegaba y o se comía todo, o se bebía todo, o las dos, y ni siquiera esperaban a los demás que llegaran, y era un desastre ahí en la cena del Señor. Algunos la hacían de manera indigna, etc. Y Pablo ahora nos va a hablar del tema de los dones espirituales. Resulta que también en la iglesia de Corinto, y lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 14, era un desastre. Unos empezaban a profetizar, otros empezaban a hablar en lenguas, y todo el mundo hacía ahí lo que le daba la gana, y era un desastre. Y entonces, Pablo dice, hey, este asunto de los dones espirituales, quiero que lo entiendan bien. Es lo que dice con respecto a este tema. Y empieza por contextualizar. Dice, oiga, ustedes antes seguían a ídolos mudos, como hablaba Kevin ahorita. Una cosa ahí, una imagen, pero esa imagen no hace nada, no se mueve, etc. Hey, pero ahora ustedes siguen a un Dios vivo. Y ese Dios vivo, si está vivo, quiere decir que actúa, quiere decir que hace algo. Y si ese Dios vivo ha dicho que va a poner su Espíritu Santo en nosotros, entonces ese Espíritu vivo vive a través de mí y eso se tiene que ver de alguna manera. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo uno sabe si es o no es, no? Alguien preguntaba, Daniel, ¿cómo usted siente el Espíritu Santo cuando está hablando ahí enfrente? ¿No? Como estas ideas que uno tiene, como de, ¿cómo se ve esa cosa? ¿Cómo se siente? Siente ahí un fuego, ahí una cosa, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante para nosotros saber cómo se ve esto, cómo se vive, cómo se siente? Porque resulta que dice Jesús en Mateo 7, en los versículos 22 y 23, que van a estar detrás mío para que usted los pueda ver, está hablando de los falsos profetas en el día del juicio. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces pareciera que estas señales, que estas manifestaciones, también las pueden hacer los falsos profetas. Y esto me habla acerca del primer principio. De nuevo, vamos a llevarnos 3 principios en esta mañana que dice la palabra de Dios acerca de los dones por medio del Espíritu Santo. Y el primero es
que apuntan a Jesús. Dice que nadie que tenga el Espíritu Santo puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y eso es básicamente, Jesús no se va a contradecir, el Espíritu Santo no va a contradecir a Jesús, el Espíritu Santo va a ir hacia donde apunta Jesús. Y los dones por medio del Espíritu tienen entonces que apuntar a Jesús. Y este principio creo que me habla de dos cosas importantes. La primera de ellas es que este principio me ayuda a distinguir lo que proviene del Espíritu Santo y lo que no proviene del Espíritu Santo. Resulta que hace unos años atrás, una persona con la que tenía conversaciones iba a una iglesia donde había un profeta y decía muchas cosas y ocurrían muchas cosas y teníamos nuestras conversaciones al respecto, yo le daba mis perspectivas, etcétera, etcétera. Pero resulta que llegó el día en donde esta persona me cuenta de que el profeta le dio una palabra. Y entonces resulta que el profeta le dijo que nosotros íbamos a hacer mucho dinero. O sea, salí embarrado yo y todo en la profecía. Y yo me quedé así frío como, ¿what? Pero la pregunta es la misma, es lo que estamos hablando ahorita. ¿Eso apunta a Jesús? No, eso no apunta a Jesús. Eso no es lo que yo veo a Jesús diciendo en mi Biblia. Distinto hubiera sido si me hubiera dicho que el profeta le dijo que íbamos a hacer mucho dinero ese año, pero que todo el dinero que hiciéramos lo teníamos que donar, no nos podíamos quedar con nada. Porque eso sí me hubiera sonado más a algo que Jesús dijo. A una persona que le dijo, da todo a los pobres. ¿Y por qué le dijo Jesús que le diera todo a los pobres? Es que todo lo tenemos que dar todo a los pobres. No, pero Jesús conocía el corazón de esa persona y sabía lo que eso podía hacer con su corazón. Así como conoce el mío, así como conoce el suyo y sabe lo que puede hacer con nuestro corazón. Y si el hecho de que yo iba a hacer un montón de dinero, iba a hacer algo que no fuera a glorificar al Señor, eso no proviene del Espíritu Santo. Eso no proviene del Espíritu Santo. Lo que pasa es que si el profeta le hubiera dicho eso, y probablemente se le vacía a la iglesia, al compa, porque ¿quién va a querer oír eso? Todo el mundo se jala si le van a decir ahí cosas horribles, todo el mundo va para que le digan cosas bonitas. Ahora, cuento esta historia no para que usted diga, ay sí, qué barbaridad, ¿verdad? Lo que hacen en otras iglesias y qué malos que son y qué irreverentes, porque la realidad es que todos nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios, todos. Solo Jesús es suficiente. Entonces no es para eso la historia, pero sí para que usted pueda distinguir qué proviene del Espíritu Santo y qué no proviene del Espíritu Santo. Porque lastimosamente este ejemplo que yo le estoy dando, muchos de ustedes aquí les ha pasado también. Y hay que distinguir qué viene del Espíritu Santo y qué no viene del Espíritu Santo. Pero aquí viene el segundo reto asociado a esto mismo. Para yo saber qué apunta a Jesús, tengo que conocer a Jesús. Y dice Efesios capítulo 4, en los versículos 13 y 14, que vienen los versículos anteriores hablando de estos mismos temas y de lo que el servicio que Dios le ha dado a algunos en la iglesia. Dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Entonces, usted y yo necesitamos el conocimiento del Hijo. Lo que pasa es que si su única interacción con Jesús es este ratito que usted se sienta aquí el domingo y que se distrae porque le llega el WhatsApp y porque le llega un mensaje, no sé qué, y después el lunes ya no se acuerda de nada de lo que hablamos aquí y hasta el otro domingo vuelve a tener interacción con Jesús, facilito puede ser zarandeado por las olas, las artimañas, los engaños y cualquier otra
cosa. Usted y yo necesitamos conocer al Hijo para saber qué apunta al Hijo, qué proviene del Espíritu Santo y qué no proviene del Espíritu Santo. Ahora, eso no significa que la razón por la cual yo voy a ir y meterme con Jesús y voy a leer mi Biblia todos los días es para que no me pase esto y para que nadie me engañe y para que nadie me diga algo que no es correcto. Porque si esa es la razón, no estamos entendiendo nada. Yo quiero pasar tiempo con Jesús, yo quiero conocer a Jesús porque Jesús es mi Salvador, porque Jesús pagó con su sangre por mis pecados, porque yo no era suficiente, porque yo no iba a poder ser suficiente nunca jamás. Pero Él sí pudo, pero Él sí vino a vivir la vida perfecta y me hizo libre de que yo vaya persiguiendo mis propias pasiones y mis propios deseos. Me hizo libre para poder seguirlo a Él, para poder convertirme en un esclavo de Cristo. Y es por eso que yo lo conozco y como consecuencia de eso, es que entonces yo puedo saber si proviene del Espíritu Santo o no. Como consecuencia de esa prioridad que tiene en mi vida. Así que lo fundamental aquí es, si yo sé quién es Jesús y qué hizo por mí, para saber entonces, para querer conocerle, para poder querer entender y escuchar la voz del buen pastor, que cuando me llama yo sé cuál es la voz de mi buen pastor y cuál no es la voz de mi buen pastor. Pero para eso necesito compartir tiempo con Él. Segundo principio, versículo 4 dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Nuestro segundo principio de esta mañana: los dones por medio del Espíritu son diversos, pero note esto, son para todos sus hijos. Si usted es un hijo o una hija de Dios, Dios le ha dado a usted uno o varios dones para el bien de los demás. Vuelvo y repito, si usted es hijo o hija de Dios, Dios le ha dado a usted dones para el bien de los demás. Les voy a contar acerca de mi carrera futbolística. En la mañana no me fue muy bien contando esto. Tengo que mejorar ahí el storytelling, ahí un poquito. Pero ahí vamos, el Señor es bueno. No tiene nada que ver con lesiones, digamos, la mía no tiene que ver con lesiones. Tiene que ver con entendimiento. Resulta que cuando yo tenía como, 8 o 9 años, la verdad que no me acuerdo muy bien, mis padres se acordarán mejor que yo de cuándo fue eso, pero me metí a jugar a la escuela de fútbol del glorioso Deportivo Saprissa de José María Celedón allá en Curry. Entonces, como todo niño, adivine de qué posición quería jugar yo. David no, porque estaba en la mañana y ya sabe cuál es la respuesta. Delantero, exactamente. Porque antes de Keylor Navas todo el mundo quería ser delantero. Y entonces yo quería ser delantero, entonces empezamos de delantero y me acuerdo, mis papás me llevaron ahí y compramos ahí tacos, medias, todo el uniforme y yo me sentía, pero hacía tonto, como Adrián Maía, tal vez era uno de los que estaban en ese tiempo. Y entonces resulta que con el pasar del tiempo me di cuenta que los otros niños hacían más goles que yo. O sea, no me duró como ni un año como para yo ver que... O sea, me acuerdo de los goles que hice, porque eran tan poquitos que me acuerdo de los goles que hice. Entonces yo dije, no, como que no. Y entonces yo dije, como que lo mío es dedicarme al estudio. Y entonces me retiré, hicieron un partido de despedida,
colgamos la camiseta en el Saprissa ahí a la par de la Badilla y todo. Y bueno, me retiré de mi carrera de delantero. Pero resulta que cuando entré al colegio, habían como pruebas para el equipo ahí del cole, no sé qué. Y entonces unos amigos me dijeron, métase a las pruebas del equipo, del cole, no sé qué. Entonces yo dije, démosle a ver qué pasa. Pero yo dije, ya no voy a ir de delantero, ¿verdad? Ya entendí que no. Entonces dije yo, ¿para dónde agarro? Y dije yo, me voy para el otro lado. Y me fui de defensa. Entonces hice pruebas como defensa. Y empecé a jugar como defensa, pero después de unos 6 meses de ir a festivales de otros colegios y eso que pasaba, que iba uno como a jugar a los otros festivales, y como de unos 3 o 4 autogoles que me hice, y esto es verídico, digamos, ustedes les pueden preguntar, si alguien conoce a algún compañero mío del colegio, le pueden preguntar, esta historia es 100% real, hice unos cuantos autogoles. Por hecho, el Señor me da una autoestima ahí que no necesita mucho apoyo ahí para sobrevivir, pero después de unos 3, 4 autogoles, yo dije, bueno, como que central tampoco lo mío, porque no soy grande, no soy fuerte, digamos, ahora ya he crecido un poquito más, digamos, pero en esos tiempos era un palito, digamos, entonces, de cualquiera que me echaba cuerpo ahí, digamos, yo caía al suelo. Pero descubrí que sí corría más rápido que los demás. Entonces me fui de lateral. Y tampoco se imagine que era, no sé, Carlitos Castro ahí, o Cristian Gamboa, o algo así, ¿verdad? No, pero sobrevivía, digamos, por lo menos para... Ya sabía que lo mío era estudiar, digamos, pero igual lo tenía como un hobby ahí, por lo menos ya sabía dónde jugar, ya no estaba perdido, ya sabía que lo mío era correr por ahí. ¿Y por qué cuento esta historia, no? Porque los dones son diversos. Y así como en un equipo de fútbol se necesitaba porteros, se necesitan defensas, se necesita mediocampo, se necesita delanteros, asimismo en el cuerpo de Cristo necesitamos la diversidad de los dones que ustedes que están aquí tienen, ¿sí? Y eso también me presenta un reto muy interesante, porque hay una realidad muy importante que es, usted nunca va a conocer o nunca va a saber qué dones Dios le ha dado si usted no se mueve, si usted no hace algo. Nunca ni usted ni yo nos vamos a dar cuenta si usted no se mueve. Y esto es importante porque siempre hay esta discusión, es que yo no sé cuál es mi don, yo no sé el don que Dios me ha dado, o no es el tiempo todavía, porque es que yo todavía estoy resolviendo todas estas cosas. Y es el pensamiento que tenemos cualquiera de los que se para aquí cada domingo, tiene ese mismo pensamiento durante la semana antes de pararse aquí el domingo. Ese sentimiento nunca se le va a acabar, déjeme decirle. Ese sentimiento de todavía no lo tengo bajo control, o es que esto todavía, esta área de mi vida el Señor está trabajando. Siempre el Señor va a estar trabajando, porque el tema no es lo que usted hace, el tema es lo que Dios hace mediante su Espíritu Santo por medio suyo. Pero no por sus grandes habilidades o dones, pero de nuevo, si usted no se mueve, no se va a dar cuenta. Y resulta que el Señor ha depositado dones aquí en personas que no ha depositado en mí, que no ha depositado en James, que no ha depositado en otras de las personas que están aquí. Y resulta que para el beneficio de Semilla, para el beneficio de su iglesia en general, si usted no se mueve, si usted no actúa con respecto a sus dones, nos perdemos de algo que Dios quiere hacer a través suyo. Porque no es solo usted, no es que si usted se queda aquí, se queda en ese espacio y dice, no, es que yo no, pero no. Se está impactando también el beneficio de los demás. El beneficio del cuerpo de Cristo, que se beneficia de que usted sea brazo, o de que usted sea pie, o de que usted sea lo que sea que Dios quiera hacer con usted. Y esto no es solo moverse de, ok, listo, entonces ore también. Es importantísimo orar. Si usted dice, no sé, ore, pero ore con fervor, ore constantemente. Anhele los dones del Espíritu Santo que Dios quiere darle a usted, o que Dios le ha dado, que se los revele. Porque
No podemos olvidarnos de que tenemos un Dios vivo, un Dios que actúa, un Dios que ha depositado su Espíritu Santo en usted. Y eso es sobrenatural. Lo que pasa es que, de nuevo, a veces también le tenemos miedo a lo espiritual. No, es que yo con esa cosa no me meto porque, híjole. O porque usted ha visto muchas cosas y ha visto muchos abusos con respecto a los dones, que son cuando nos vamos de un lado para el otro, ¿sí? Usted ve un montón de abusos con respecto a este tema y ha visto, y sí, hay miles de videos, hay miles de historias, series, bueno, ni series son, documentales son hasta de los reales que son, y hay de todo eso, y entonces lo que usted hace es meterse en un lugar donde ni se toque esta cosa. Porque qué miedo si hablamos de eso. Porque qué miedo si terminamos como el otro extremo. Pero es que este extremo también está mal. Porque el Espíritu Santo quiere actuar a través suyo. Pero a veces vivimos como si no existiera una realidad espiritual a nuestro alrededor. Y no estoy hablando de manifestaciones aquí, estoy hablando del simple hecho de que Dios saque el sol en la mañana. Es una manifestación espectacular que Dios hace. Pero lo que pasa es que como usted y yo estudiamos en ciencias y hacemos maquetas y toda la cosa ahí de cómo la Tierra da vueltas y cómo el Sol pasa, no, el Sol está en el centro, perdón. Y entonces el Sol ahí no sé qué y la Tierra da vueltas y toda la cosa. Y entonces como sabemos eso, entonces es muy científico, pero no es un acto maravilloso, sobrenatural de nuestro Dios sacar el sol todas las mañanas. Esa es la conciencia de la realidad espiritual que hay a mi alrededor que yo necesito. De ver qué es lo que está pasando, de anhelar su espíritu, de estar atento, de pedirle a Dios sabiduría para discernir qué es lo que tiene para mí, qué es ese don que Dios me ha dado a mí, para el beneficio de su pueblo. Y ahora sí, ¿a lo que venimos? Versículo 8. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Entonces, nuevamente, en términos de las definiciones de qué significa cada uno de estos dones, cómo se ve cada uno de estos dones, hay variedad de pensamiento, de definiciones y brevemente, por ejemplo, el tema de sabiduría y conocimiento, hay diversas posiciones entre qué es sabiduría, qué es conocimiento. En su mayoría podríamos hablar de que la gente dice sabiduría tiene que ver con impartir algo a alguien versus conocimiento que tiene que ver con conocimiento de la verdad, conocimiento de la palabra de Dios. La fe no solamente está hablando de la fe para salvación, sino para creer que Dios puede hacer cosas extraordinarias. Sanar enfermos, milagros, creo que esos son un poco más claros. Profecía, quizás es el más complejo de todos. Dentro de un mes tenemos como 25 o 35 versículos para hablar solo de profecía y hablar en lenguas, así que siga orando por sus pastores para cuando se paren aquí al frente a hablar de estos temas. Así que se lo vamos a hablar dentro de un mes, más en detalle. Discernir espíritus en el sentido de que está el Espíritu de Dios y lo que no es el Espíritu de Dios. Hablar en lenguas puede referirse a otros idiomas, como ocurre en Pentecostés, y puede referirse a lenguas angelicales. ¿Sí escucho bien? Lenguas angelicales. Y en el contexto de este versículo está hablando de lenguas angelicales porque en el capítulo 14 dice que nadie las conoce, excepto el que tiene el don de interpretar esas lenguas. De nuevo, no estamos aquí para hacer un estudio exhaustivo de los misterios de las manifestaciones especiales del Espíritu,
Pero por favor, si usted tiene dudas, si usted estuvo en otro lugar donde vio algunas cosas, si usted no se quede con ninguna duda, busque a alguno de los pastores y no se quede con dudas de este tema, por favor. Pero, dicho esto, note cuántas veces dice por el Espíritu. Cada uno de los dones que están ahí escritos dice por el Espíritu, por medio del Espíritu, por ese mismo Espíritu, por el Espíritu. Y finaliza diciendo, todo esto lo hace un mismo Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuándo quiere? ¿Dónde quiere? ¿Y cómo quiere? ¿Cuándo quiere? ¿Dónde quiere? ¿Y cómo quiere? ¿Quién? El Espíritu. No Daniel, no nadie más, no ninguno de nosotros. Y estos tres principios están directamente relacionados. ¿Sí? No es que este es el que tengo que ver o este es el que tengo que como que revisar o trabajar. Es que los tres están directamente conectados. Y para eso le voy a dar un ejemplo hipotético. ¿Qué pasa si el Señor decide darme a mí el don de sanar enfermos? Y además de uno se asustó, con solo que ya era eso. Lo primero es que yo nunca voy a saber si Dios quiere darme el don por medio de su Espíritu para sanar enfermos si yo nunca oro por alguien que está enfermo. ¿Sí? De nuevo, si no me muevo, si no anhelo, si no oro, nunca lo voy a saber. Segundo, es según su voluntad y no la mía. ¿Qué quiere decir que es según su voluntad y no la mía? Esto quiere decir que yo no soy la estrella, ¿sí? Y no es que yo entro al hospital de niños saludando a los doctores y las enfermeras, ahí viene Daniel, el sanador de enfermos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Por qué? Porque si eso pasa, ¿quién es la estrella ahí? Daniel, el sanador de enfermos. Y el primer principio que vimos es que apunta a Jesús. Y si eso no está apuntando a Jesús, porque está apuntando a Daniel, que es el sanador de enfermos, entonces no cumple con el primer principio. X, ¿sí? No proviene del Espíritu. Y la segunda cosa que está relacionada también a su voluntad y a que lo hace según Él determina, o sea, cuando quiere, cómo quiere y dónde quiere, tiene que ver con que entonces, si es según la voluntad del Espíritu, eso quiere decir que no es que yo digo, oiga, vea, los jueves de 4 a 5, ahí en el hospital de niños, vamos a estar dándole ahí, durísimo. Porque, de nuevo, no es según mi voluntad, es según la voluntad del Espíritu. Puede ser que hoy sí, y puede ser que mañana no, porque es según la voluntad del Espíritu. Y la otra cosa, porque eso suena como a alguien más, pero para que suene más como a nosotros, de que sea según su voluntad, es que si yo digo, gracias Señor por haberme dado el don de sanar enfermos, pero vea, yo solo puedo los jueves de 4 a 5. O sea, ya si es después de las 6, híjole, ya se me complica porque usted sabe que yo trabajo, que yo hago, que la. Pero resulta que si Dios le ha dado a usted el don, es para que usted lo ejerza según su voluntad, la de Él, no la suya. Y eso significa que eso podría ser incómodo para usted o para mí, porque Dios a través de esa incomodidad también quiere enseñarnos algo a usted y a mí. Porque si el Señor llega y dice, bueno Daniel, aquí está el don, pero resulta que usted se tiene que ir para la franja de Gaza, donde hay mucha necesidad de sanar enfermos,
para que esa gente glorifique el nombre del Señor. Uy, no, es que de ahí como que no, de ahí me la complicó. Pero si yo veo eso está alineado con los 3 principios, eso apunta a Jesús. Es un don que Dios me dio. Y es según su voluntad. Y su voluntad puede ser que yo vaya a un lugar donde no necesariamente yo quiero ir, pero es su voluntad, no la mía. Eso es lo que estamos viendo hoy aquí. Y es que esto es lo que yo veo con cualquier personaje bíblico, básicamente. Escoja el que usted quiera. Estudie el personaje bíblico que usted quiera, que lo que Dios le pone a hacer siempre es algo que es complicado y siempre es algo que va más allá del entendimiento de la persona a la que Dios la pone a llevar algo o hacer algo. Pero quisiera usar... no, mentira, iba a hacer una trivia primero. ¿Quién sabe cuál es el único libro que hemos estudiado 2 veces en Semilla? Tiene que ser alguien que haya estado así como los 10 años para poder saberlo. En la mañana nadie lo dijo tampoco. Rafita, ¿qué? ¿No? Sí, ustedes porque el Espíritu Santo les dio pero... El libro de Jonás. Es el libro que hemos estudiado 2 veces porque la segunda vez lo estudiamos en el contexto de octubre, que es el mes de misiones. Así que el gran profeta Jonás, oiga, Dios le da este don de ser un profeta, de escucharlo y de decirle al pueblo lo que Dios le ha dicho. Imagínese qué bendición tan grande que usted oiga a Dios y que usted llegue y le diga al pueblo, Dios dice así, y diga lo que Dios ha dicho. Espectacular manifestación especial del espíritu que tenía Jonás. Pero usted conoce la historia. Dios le dice a Jonás, Jonás, necesito que vayas a Nínive. Y Jonás llega y dice, ni loco. Voy para Tarsis. Y usted dice, pero ¿cómo Dios le dio esta manifestación increíble del Espíritu? Es decir, lo escuchó audiblemente, darle las instrucciones. No puede ser que se haya ido para Tarsis. Y lo que Dios le había dicho era que predicara el arrepentimiento. Nuevamente, está eso alineado a los 3 principios. El arrepentimiento apunta a Jesús y el arrepentimiento apunta a Jesús. Va a ir a decirle a esa gente que tiene que arrepentirse de sus pecados. Es según la voluntad de Dios, es según la voluntad de Dios porque es algo que Jonás no quiere hacer, sino que Dios dice que hay que hacer. Es un don que Dios le ha dado a Jonás para el beneficio de los demás, sí, para el beneficio de la gente de Nínive. Check todos los propósitos, todos los principios. Y Jonás dice, ni loco, para allá. Se conoce la historia, viene esta tormenta, viene el gran pez, no sé qué, Jonás se va a regañadientes y empieza 3 días a recorrer Nínive y a decirle a todo el mundo que se arrepientan, que Dios va a destruir la ciudad. Y resulta que todo el mundo se asusta, no sé qué, el rey pone un edicto, no sé qué, y la gente se arrepiente. Y está Jonás en el capítulo 4, chiviado con Dios ahí. Está así como, yo sabía que... ¿Para qué iba a venir? Si de por sí ya yo sabía que esté siempre la misma vaina, que es lento para la ira y que no sé qué y que no sé cuánto. Pero hasta recita la palabra y todo porque dice que es lento para la ira y compasivo y todo y no sé qué, en palabras bonitas, pero al final está chiviado porque dice, ¿para qué me trajiste si ibas a hacer esto de por sí? Y resulta que Dios le pone una plantita ahí, ¿verdad? No sé qué, la plantita crece, después Dios hace que la plantita así se desapareció y entonces ahí está Jonás otra vez chiviado ahí con Dios, no sé qué y no sé cuánto. Y Dios le dice, te compadeces de una planta, pero no te compadeces del pueblo de Nínive donde viven tantas personas. Y ahí termina la historia. Y pido a los músicos que puedan ir pasando. Y es que todo empieza con la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios que persiguió a un Jonás rebelde, que aunque Jonás iba agarrando para el lado contrario, Dios aún ahí en su misericordia, aunque le haya dicho directamente y que hiciera completamente lo contrario,
Ahí Dios trae la tormenta, trae el gran pez y pone todo porque lo está persiguiendo aún. Esa misma misericordia que vio el arrepentimiento de los ninivitas y que no los destruyó, es la misma misericordia que hay disponible para usted y para mí hoy. Porque por su gran amor por nosotros, aún usted y yo siendo pecadores, Jesús nos persiguió, dejó a las 99 para ir a buscarnos, para vivir la vida perfecta que usted y yo no podíamos vivir, para que no fuera por nuestras propias fuerzas que intentáramos ser lo más buenos posibles que podamos, sino para entender que Jesucristo fue suficiente, que Él sí vivió la vida perfecta, que Él sí pagó ya la deuda por sus pecados, que Él murió en la cruz del Calvario, que Él vive y reina, y que no solo vive y reina, sino también deposita su Espíritu Santo en su corazón. Y ya solo eso es suficiente. Solo eso es suficiente. Pero Dios, que es tan rico en misericordia, no solamente nos ha salvado, sino que nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Dones que usted tiene. Y esto tenemos que creerlo. Usted tiene dones que Dios le ha dado para el beneficio de los demás. Dones que yo no tengo. Dones que Kevin no tiene. Dones que Gregory no tiene. Dones que José no tiene. Dones que Chris no tiene. Dones que Charlie no tiene. Para el beneficio de su iglesia, para el beneficio de su cuerpo. Pero que usted nunca va a conocer si no se mueve. Pero que nunca vas a conocer si no dejas de ser un cristiano consumista. Si no queremos conocer al Hijo de Dios. Dones que funcionan según el Espíritu lo determina. Dones que te van a llevar a Nínive en ocasiones. Híjole, es que no, ya si me lleva a Nínive, mejor oro por los demás y no por mí. Pero ¿sabe por qué es que al usar tus dones Dios te va a llevar a Nínive? Porque ahí en Nínive te va a recordar que no sos la estrella del show, que es Él. Y por eso necesita llevarnos a Nínive. Es que no, el don mío no es ese porque a mí me cuesta mucho con esta gente. El don suyo no es para que lo ejercite solo con las personas que a usted le cae bien. El don suyo es para el beneficio de los demás, y los demás incluye gente que es diferente y que piensa diferente y que se ve diferente. Porque es según su voluntad y después es para el beneficio de todos. No de los que me caen bien o los que me siento más cómodo. Porque si solo hago eso, puede ser que mi orgullo, puede ser que me empiece yo a creer que es porque yo soy tan carga y no por lo que Dios hace, y por eso Dios tenga que llevarme a Nínive. Y de nuevo, puede ser que usted diga, híjole, pero es que usted no sabe lo que a mí me pasó, la historia que yo viví en aquel otro lugar, en aquella vez que me pasó no sé qué. Y puede ser que usted estaba intentando ser delantero, como yo, y no era para eso. Y puede ser, sí, somos humanos, el cuerpo de Cristo está lleno de humanos que tienen fallas. Todos las tenemos.
Por supuesto que sí, usted ejercita sus dones, usted empieza a servir, por supuesto que se va a topar momentos en los que no van a ser los más gratos, los más felices. Pero va a ser lo más maravilloso poder ver cómo Dios obra a través suyo. Ese regalo no se cambia por nada. Esa bendición, ese privilegio, ese darse cuenta de, esto no tiene nada que ver conmigo. Esto es Dios que me dio un regalo hermoso de la cosa que sea que Dios le ha dado a usted. Esta lista que vimos hoy no es una lista exhaustiva, no es que usted tiene que estar en uno de esos. Hay muchos otros dones, inclusive Jimmy habló hace unas semanas del don de la soltería, que lo mismo Primera de Corintios hablaba del don de la soltería, hay muchos otros dones. Para el beneficio de los demás, que apunten a Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. De nuevo, es que está vivo. Usted y yo celebramos todos los domingos, que Cristo está vivo, sí, Cristo está vivo, y por eso vive, y por eso actúa, y por eso se manifiesta de formas especiales, espectaculares, sobrenaturales. Para que el Hijo reciba toda la gloria y toda la honra. Porque es por quien fueron creadas todas las cosas, y para quien son todas las cosas, incluyéndome a mí y a usted. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y adoramos juntos a nuestro Señor?